Gabriel, muy buenos días. Sergio Ronny, te saludamos aquí en Radio Lateral. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Ronny? Un gusto compartir con ustedes hasta Argentina y llegar a tantos bolivianos también que radican allá en Argentina. Muchas gracias. Para nosotros también recuperarte, no pudimos tenerte la semana pasada, ¿no? Con tanta agenda y obligaciones, pero vamos a aprovechar la oportunidad de poder tenerte al aire algunos minutos. Gabriel, la idea es actualizar la información de Bolivia. Lo último que habíamos conversado tenía que ver con el reforzamiento, ¿no?, que está provocando el gobierno de Luis Arce en la persecución, ya sin disimulos, contra la figura de Evo Morales, a sabiendas de que él hace caso a lo que el pueblo le está pidiendo, quiere que vaya por una tercera presidencia. Y bueno, estaba bastante complicada la situación. ¿Cómo está hoy? Bueno, el hecho es que lamentablemente el gobierno de Luis Arce Catacora y de Luis Choquehuanca están optando por las medidas de represión hacia la movilización popular. En Bolivia estamos teniendo ya el 10º día de bloqueo de carreteras. Estamos teniendo justamente el día de hoy en la sede de gobierno un paro de transporte con bloqueo de todas las carreteras o las arterias troncales de acá de la sede de gobierno de la ciudad de La Paz, producto de justamente la escasez de combustible, ¿no? A nivel de la población tenemos incontables filas, no solo por el abastecimiento en las gasolineras, sino también para adquirir productos de primera necesidad en la empresa EMAPA, por ejemplo, que ha sido creada durante el gobierno de Evo Morales para combatir la especulación de los empresarios que traen abarrotes, arroz, fideo y productos de primera necesidad, pues también se tienen incontables filas. Entonces es una situación a escala social mucho más que a escala política, ¿no? El gobierno obviamente trata de justificar todas estas medidas de presión, todos los bloqueos de carreteras, la falta de combustible, las manifestaciones de cacerolazos que se vienen dando desde la semana pasada también acá en la sede de gobierno y en otras ciudades de nuestro país, tratando de echarle la culpa a Evo Morales, diciendo que es Evo el que está movilizando a toda la gente para evitar combatir o ser juzgado en la justicia ordinaria por las causas judiciales que le están poniendo en su contra, ¿no? Relacionadas con estupro, violación de menores, trata y tráfico y demás. Esa es la excusa que a la población le parece ya ridícula que pone el gobierno de Luis Arce Catacora y sus ministros, fundamentalmente uno de ellos el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo del Carpio, en contra de, ya es la población en su conjunto, en contra de un gobierno totalmente inútil, un gobierno que no puede resolver las necesidades y las demandas de la población en su conjunto y que opta por satanizar, estigmatizar y echarle la culpa de toda la convulsión social a un Evo Morales, ¿no? Lamentablemente ese es el gobierno que tenemos. A todas luces lo podemos caracterizar como un gobierno abiertamente totalitario. ¿Por qué? Porque no solamente no resuelve los problemas de la ciudadanía, sino que se ha dedicado a reprimirlo, ¿no? Se han mandado ingentes contingentes de la policía a reprimir y tratar de desbloquear los puntos de bloqueos en el eje troncal del país, fundamentalmente en Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro. Represiones que ni siquiera Yanine Áñez se animaba a realizarlas, ¿no? Y mucho menos nos hacen recordar los tiempos de los gobiernos neoliberales en Bolivia. Esa es la situación a grandes rasgos, que se ha ahondado mucho más el anterior y esta semana, lo vuelvo a decir, y es el 10º día de bloqueo de carreteras, primer día de bloqueo acá en la sede de gobierno. No circula ni un solo vehículo de transporte público como medida de protesta justamente por la falta de acceso a los combustibles, ¿no? Gasolina y diésel fundamentalmente. Uh-huh.
En paralelo, mientras el pueblo se está manifestando y llevan adelante este corte de carreteras, que ahora creo que nos queda claro, Gabriel, la dificultad que hemos tenido la semana pasada para poder localizarte, porque me imagino que estás absolutamente comprometido con esta causa, ¿no? De tantos sectores que se están movilizando en protesta, ¿no? Por el accionar del gobierno de Luis Arce. ¿Cómo corre en paralelo? Esa era la pregunta inicial. Esta persecución que está claramente o declarada, ¿no?, contra Evo Morales por parte de Luis Arce. ¿Cómo está ese escenario? ¿Hay peligro de detención? ¿Hay peligro de proscripción? Lamentablemente el gobierno está tratando de nuevamente estigmatizar, de nuevamente vincular las movilizaciones fundamentalmente en el eje troncal del país, tratando de echarle la culpa de las mismas a Evo Morales, ¿no? El argumento comunicacional que maneja el gobierno es: Evo Morales ha convocado a bloqueos porque no quiere enfrentar a la justicia, no quiere ser investigado por las causas que nosotros le estamos poniendo de estupro, violación, trata y tráfico de menores. Por eso Evo Morales está generando toda esta movilización. Y la justificación que dicen es: no existe gasolina, no existe diésel por los bloqueos, pero es totalmente al revés. Existe bloqueos en Bolivia, existe movilización popular justamente porque no hay gasolina y no hay combustibles, ¿no? La gente exige, ya ha pasado en un tema estrictamente político, estrictamente electoral, ¿no? No se puede hablar ya de un ámbito solamente desde el eje electoral o solamente desde el eje de la proscripción hacia Evo Morales. Evidentemente el objetivo principal del gobierno es ese: sacar a Evo Morales de la contienda electoral. Pero ya se habla de una crisis generalizada a escala social, ¿no? Hablábamos con la gente en todos los sectores movilizados, dicen lo mismo, ¿no? No se puede seguir viviendo con filas para comprar arroz, no se puede seguir viviendo con carne que aumenta el precio todos los días, no se puede seguir viviendo con carne de pollo que también está aumentando, no se puede seguir viviendo con gasolina que no alcanzamos, hacemos fila, nos amanecemos para comprar gasolina y a la hora de la hora pasa que no hay físicamente la gasolina como tal, ¿no? Llegas al final de la fila y te quieren vender la gasolina premium que está al doble de precio de la gasolina regular. Estamos en una situación de escasez de productos de primera necesidad. De la radio Causachuncoca, que es la única emisora que no ha sido cooptada por la pauta publicitaria del gobierno, que responde además orgánicamente a las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, ha publicado recientemente una escala de precios de cómo estaban los productos de primera necesidad hace un mes y cómo están ahora, ¿no? La elevación de productos en sus precios. Esta es una afectación obviamente directa a la ciudadanía, a la población en su conjunto, y vivimos nomás una suerte de una incompetencia e incapacidad. Imagínate en este grado de álgida convulsión social que estamos teniendo en el país, y Luis Arce Catacora decide viajar a Rusia, dejarlo a otro inútil, más inútil que él, que es el vicepresidente David Choquehuanca. Ese es el grado de importismo que tiene el gobierno de Luis Arce Catacora. No puede ni siquiera resolver los problemas y se tapa los ojos para decirse a sí mismos y a sus acólitos que no existe problemas en Bolivia, que no existe problemas en el país, que es una situación estrictamente llevada adelante por Evo Morales y su capricho de no enfrentarse a la justicia, ¿no? Lo manejan como retórica, como discurso, pero la situación está sumamente complicada. Desde la semana pasada, te vuelvo a decir, esta semana también se cumple el 10º día de bloqueos, y los sectores se van sumando y se van movilizando en contra de un gobierno totalmente incompetente e incapaz. Me encantó esa expresión, la voy a intentar acuñar, Luis Arce y Choquehuanca, el que me importismo. Voy a intentar incorporarla. Sí. Me encantó. A ver si me puedes explicar, no tenés por qué saberlo en detalle, digamos, pero ¿cuál es la causa del faltante de combustible y cuáles son las desinteligencias en lo económico o en materia de energía para el faltante de este combustible, y también la aceleración de precios, ¿no? ¿Dónde están los
las desinteligencias de Luis Arce para que se le esté yendo justamente el ex ministro de Economía, que se le esté yendo de las manos esa área tan importante? Bueno, dos políticas fundamentales que han sido totalmente catastróficas para la economía boliviana. Recordemos que Bolivia es un país exportador de minerales y lamentablemente hace 2 años ya, 3 años para ser exactos, sale la ley del oro a instancias y a propuesta del Banco Central de Bolivia para monopolizar la comercialización de el oro en nuestro país. Es decir, todos los cooperativistas mineros que estaban en el rubro de la explotación del oro tenían que sí o sí, vía el Banco Central de Bolivia, y hasta la fecha tienen vía el Banco Central de Bolivia, exportar el oro a un precio que no solamente les perjudica, sino que también genera un múltiple trámite en el registro de las cooperativas, que fundamentalmente son comunitarias acá en Bolivia, ¿no? Un montón de cooperativas. El sentido de la economía cooperativa es un tema, un punto y aparte, ¿no? Un tema bastante extenso, pero sin embargo eso se dificulta la exportación del oro, y sumas a eso el ámbito de la medida planteada por el gobierno de generar un tipo de cambio diferenciado para los exportadores del país con respecto al dólar. Es decir, para la población el dólar se mantiene a 6.96 y para el resto de los exportadores el dólar estaba mucho más conveniente para sus exportaciones. Eso ha generado el 2023, ¿no? El tipo de cambio diferenciado que ha hasta la fecha generado todo un sistema de especulación con relación a la divisa norteamericana, y recordemos que todos los comerciantes, toda la gente que trae productos, importa productos, lo hace mediante el dólar. Entonces, si tienes un dólar que ha subido, ha explotado, pues obviamente todos los productos que tú importabas van a subir, y eso va a repercutir en la economía del consumidor final, ¿no? Tienes, por ejemplo, los insumos de los vehículos, que obviamente se importan desde diferentes países en divisa norteamericana, en dólares. Tienes el ámbito de los productos de alimentos que se importan también, que también obviamente van a tener su repercusión en el aumento de su precio. Entonces, evidentemente esas dos políticas, me animaría a decir, la denominada ley del oro, que nos tomaríamos todo un programa para explicarlo, y el ámbito del tipo de cambio diferenciado del dólar, ¿no? Para los exportadores. Pero tienen un denominador común. Luis Arce Catacora está poniéndose, al igual que Caputo en Argentina, del lado de los grandes millonarios del país, del lado de los grandes empresarios privados de este país, y no del lado de la gente de a pie. No piensa en la economía pequeña, en la economía popular, en la economía de los bolivianos de todos los días. No pisa un mercado popular Luis Arce Catacora, no pisa ni siquiera un supermercado, me animaría a decir, porque si así fuera, realmente vería el incremento de los precios, realmente vería cómo se ha subido todos los precios de los productos de la canasta de primera necesidad, y se pondría la mano al pecho y se pondría a analizar políticas para pues resolver estos problemas sociales de la población. Lamentablemente no lo hace. Entonces tenemos un gobierno totalmente desconectado de la realidad social y de las problemáticas sociales que vivimos los bolivianos todos los días. Ese es su principal error, que se materializa también en los ataques a Evo Morales, ¿no? La población en su conjunto, mayoritariamente despolitizada, te dice, este gobierno, en lugar de atacarlo a Evo, en lugar de esforzarse tanto por atacarlo a Evo, inventarle casos, que resuelva el tema de la subida de los alimentos, que resuelva el tema de la escasez de gasolina, de la escasez de diésel, ¿qué se está ocupando de atacarlo a Evo cuando ni siquiera está resolviendo los problemas más
urgentes de la población, ¿no? Ese es el sentir popular de la gente, no necesariamente militante, no necesariamente politizada, sino el gran cúmulo de la gente que vive de su trabajo día a día, pero que reflexiona sobre un accionar totalmente abusivo y totalmente totalitario de un gobierno incompetente, incapaz, y que no, hasta la fecha no ha reflexionado de las grandes carencias que estamos teniendo pues como población. Gabriel, para tener una breve crónica de lo que ha sido estas 10 jornadas de bloqueo de rutas y la protesta por el faltante de combustibles, ¿cómo podemos entender quiénes son o los distintos anillos de adhesión a este tipo de bloqueos por sectores, ¿no? ¿Quiénes son los que primero se plegaron? Si primero fueron sindicatos, y quiénes son, y quiénes faltan por sumarse, quiénes están dudando todavía, pero me imagino que esto ya es absolutamente masivo. Sí, recordemos que hace bastante tiempo ya, por lo menos 2 años, el gobierno de Luis Arce Catacora ha estado estigmatizando a la región del Trópico de Cochabamba, a las 6 federaciones de productores de hoja de coca, productores cocaleros, justamente por ser y estar en el centro político de las decisiones del movimiento al socialismo. Recordemos que Evo Morales es presidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Entonces este sector ha sido altamente criminalizado, altamente estigmatizado. El ministro de Gobierno realizando operativos diciendo que las fábricas de droga en el país se encuentran en el Chapare, se encuentran en la zona donde radica Evo Morales. Le ha cortado el abastecimiento de combustible también desde YPFB y desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos hacia este sector, que es eminentemente productivo, ¿no? Produce hoja de coca y produce también múltiples frutas, verduras, productos también vacunos. Entonces, se ha declarado una guerra a este sector únicamente por apoyar a Evo Morales, ¿no? Desde el gobierno. Estamos hablando de un terrorismo de Estado. Este ha sido un primer sector que ha empezado con las movilizaciones con relación a la carencia de combustible, con relación al intento de proscripción y persecución judicial hacia Evo Morales. A ellos se ha ido sumando los ayllus guerreros del norte de Potosí, también se han ido sumando sectores de la carretera que vincula Cochabamba con Santa Cruz de la Sierra. Los carniceros también se han pronunciado y han generado un bloqueo. Los productores y comercializadores de carne de pollo también. Acá en La Paz están los sindicatos del transporte libre, que es el transporte público en la sede de gobierno. La anterior semana estaban las amas de casa realizando cacerolazos por el incremento de todos los productos que utilizan todas las amas de casa de nuestro país para cocinar para sus hijos. Pues tienes sectores de los yungas también de la ciudad del departamento de La Paz que están también realizando bloqueos. Entonces se está empezando a masificar el ámbito de los mercados también, las caseras, los caseros de los mercados populares, por ejemplo, del mercado Sopocachi, del mercado Rodríguez, de los mercados, del mercado Yungas, estaban en un paro el día lunes de esta semana. Entonces, tienes múltiples sectores que van sumándose a una suerte de protesta multidimensional en contra de un gobierno que no encuentra soluciones, que ni siquiera propone soluciones y que se escapa de los problemas. No se puede entender cómo tienes un presidente, Luis Arce Catacora, que prefiere viajarse a Rusia que resolver los problemas que tiene en este momento, y lo vuelvo a decir, a otro más inútil que él, que es el vicepresidente Choquehuanca, ¿no? Entonces, muy lamentable lo que estamos viviendo, y se espera, ya se pide, ¿no?, la renuncia de Luis Arce Catacora. Sin embargo, salen los medios de comunicación a defenderlo, diciendo que esto ya sería un acto de sublevación, que esto ya sería un acto de desobediencia y desacato hacia la autoridad, que intentan tumbar el gobierno de Luis Arce Catacora. ¿Y quiénes son los que salen a defender tan enérgicamente al gobierno? Son
rivales tradicionales de la oligarquía boliviana. Tienes a un Manfred Reyes Villa, que era enemigo acérrimo de Evo Morales y que hoy por hoy defiende el gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, que sugiere todavía que salgan los militares a desbloquear los puntos de bloqueo, ¿no? Tienes al mismo alcalde de la ciudad de La Paz, ex ministro de la señora Yanine Áñez, aliado con el señor Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Entonces, en las alianzas políticas que ha generado Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, nos damos cuenta con quiénes se está juntando, con quiénes se está relacionando, todo en contra de Evo Morales, todo para que no vuelva Evo, ¿no? La pretensión del gobierno ya ha dejado de ser reelecto. La pretensión actual del gobierno es que pase lo que pase, con el MAS o sin el MAS, entre cualquiera al gobierno, siempre y cuando no sea Evo, ¿no? Sus pretensiones políticas ya han cambiado a esa lógica. A ellos ya no les importa volver a repostularse, volver a ser gobierno, les importa que Evo Morales no sea. ¿Por qué? Porque saben que si Evo Morales entra nuevamente al poder, se van a llevar pues procesos judiciales, procesos administrativos, procesos por actos de corrupción en contra de estos agentes del gobierno actual, que se están enriqueciendo a costa del sufrimiento de la población, cosa que no se veía durante las diferentes gestiones de gobierno de Evo Morales. La anteúltima, Gabriel, para ir cerrando el tema, la pregunta es ¿cuánto falta para las elecciones presidenciales? Porque más allá de que tanto el gobierno como la oposición están atendiendo cuestiones urgentes, creo que todos están pensando, de alguna manera no se les escapa el reloj de arena, ¿no? Que marca cuál es la nueva cita para dirimir quién va a ser la próxima conducción política de Bolivia. Por lo tanto, ¿cuánto falta para estas elecciones? Y la pregunta que te iba a hacer y te me adelantaste es, ¿termina el gobierno Luis Arce? Bueno, acá en Bolivia todos los sectores sociales ya están pidiendo la renuncia de Luis Arce Catacora. Ante esta solicitud masiva, protesta masiva, pues el gobierno ha optado por atrincherarse en sus medios de comunicación, en la pauta publicitaria que muy bien la explicamos en anteriores programas, y trata de generar pues aquel blindaje mediático comunicacional que deviene de la plata que le da el gobierno a los diferentes medios de comunicación, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, las elecciones en Bolivia tendrían que ser en agosto de el próximo año. Sin embargo, mucha gente del gobierno ha estado intentando aplazar las elecciones judiciales que debieran desarrollarse en diciembre de este año. ¿Por qué sería conveniente para el gobierno de Luis Arce Catacora que se aplacen las elecciones judiciales que estaban propuestas para diciembre de este año? Porque dirían, bueno, no podemos realizar elecciones judiciales en diciembre de este año, motivo por el cual vamos a realizar el próximo año nomás las elecciones judiciales, digamos para el mes de febrero o marzo, motivo por el cual no vamos a poder realizar las elecciones generales, ¿no? Porque estarían muy apegadas al calendario electoral desarrollado para las elecciones, se contrapondrían las elecciones judiciales con las elecciones generales. Entonces, que las elecciones generales sean nomás a finales del año 2025, o si no para el siguiente año, ¿no? Esa es la intencionalidad política que tiene Luis Arce Catacora y su gobierno, de tratar de estirarse, de tratar de mantenerse, aferrarse todavía más al gobierno y de esta forma pues seguir en ejercicio del poder, además teniendo en cuenta que ha equipado ya desde el año pasado a las fuerzas de represión, ha equipado con helicópteros, armamento de guerra, gases lacrimógenos, equipo antimotín a la policía, preveyendo ya esta situación, ¿no? Es decir, el gobierno ya tenía y ya sabía que la situación económica del país era insostenible, motivo por el cual su única forma de mantenerse en el poder iba a ser la utilización de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado. Lo intentó hacer con los magistrados autoprorrogados, pero fundamentalmente su última línea van a ser las fuerzas del orden, ¿no? La policía,
particularmente, porque también desde el ejército se tiene cierto malestar con el gobierno de Luis Arce Catacora por aquel falso golpe realizado hace unos meses, en el cual se ha prendido también algunos militares y se ha utilizado de manera pues humillante a la institución del ejército, ¿no? De las Fuerzas Armadas como tal. Entonces va a apostar todo Luis Arce Catacora por aferrarse al poder, utilizando a los policías, como ya lo está haciendo. Hay que denunciar desde Bolivia los hechos de flagrante intervención policial que viola todos los derechos humanos en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, del sistema universal de derechos humanos, del uso proporcional de la fuerza pública. Estamos viviendo un ámbito mucho peor que el que vivimos con Yanine Áñez, ¿no? Un gobierno que reprime y todavía tapa esas represiones con el blindaje comunicacional que tiene, ¿no? Es lamentable lo que estamos viviendo y denunciando desde acá, desde Bolivia. Gabriel, queremos agradecerte enormemente este tiempo que nos has dedicado para esta columna La Voz del Indígena Urbano, imprescindible para no perder pisada de lo que está pasando, hechos de gravedad y de suma tensión en Bolivia. Agradecerte este tiempo, desearte, cuídate por favor, porque son días difíciles, y bueno, Dios mediante, el próximo miércoles volver a tomar contacto. Claro que sí, ¿no? Un gusto, querido Sergio, Ronnie, agradecido con ustedes por poder llevar esta información a todos los rincones de Argentina, de Latinoamérica y del mundo, puesto que no solamente combatimos desde Bolivia con un gobierno totalmente totalitario que ha decidido y se ha decidido por la represión hacia los sectores populares, sino que también ostenta un gran aparato comunicacional con pautas publicitarias millonarias que incluso llegan a blindar medios como Russia Today, como Telesur, como muchos otros medios que nosotros creíamos que estaban pues del lado del bloque popular de Latinoamérica, y sin embargo pareciera que por unos pesos nomás pueden estar del lado de cualquier gobierno de turno, ¿no? Eso también llama poderosamente la atención, nos tiene preocupados, pero sin embargo esta tarea que realizan ustedes de poder llevar esta información a todos los rincones de nuestra patria grande, sin lugar a dudas es muy valiosa, y desde Bolivia se agradece muchísimo. Agradecido nuevamente, querido Sergio, a Ronnie, y pues estaremos siempre brindando la información precisa, urgente, que se está generando desde acá, desde Bolivia. Hay que estar muy atento esta semana. La próxima semana puede acontecer una convulsión social a escala mucho mayor que termine finalmente con la deposición del gobierno de Arce. Estaremos atentos, Gabriel, te mandamos un fuerte abrazo, agradecidos. Un abrazo gigante. Gabriel Villalba Pérez, nuestro querido amigo desde La Paz, Bolivia, trayéndonos información sensible y urgente del Estado plurinacional. Esto fue La Voz del Indígena Urbano, aquí en Con Fundamento Criollo.